¿Qué es la vida y cuál es el sentido de la misma? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de esta vida presente? ¿Acaso la muerte es el final de nuestra existencia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué y para qué nos creó? Son interrogantes que naturalmente vienen a la vida del ser humano. ¿Quién es? Muy bien, hoy continuamos con la catequesis, la segunda de este año, pero antes de continuar con la catequesis para hoy, me gustaría que revisáramos un poco el material de la catequesis pasada. Y habían unas preguntas, ¿verdad?, que teníamos. ¿Las recuerdan? ¿Cuál era la primera pregunta? Las oraciones básicas del cristiano. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el credo y la salve. Siempre es importante memorizar las oraciones básicas del cristiano. Las memorizamos no para repetirlas inadvertidamente, sino para profundizar en ellas, para estar conscientes de lo que estamos pidiendo. Incluso cuando recitamos las oraciones básicas del cristiano, podemos meditar de una manera completamente profunda en el significado de lo que vamos pronunciando. Por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro y tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre y que somos todos una familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Precisamente Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. El Espíritu Santo derramado en nosotros en el bautismo nos da ese don de ser hijos de Dios. Y el texto del Evangelio según San Juan dice: a los que creen les ha dado potestad para ser hijos de Dios, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Así que todo esto lo pueden meditar mientras van recitando la oración del Padre Nuestro. Y el Ave María, por supuesto, es una oración completamente profunda que tiene base en el Evangelio según San Lucas. Esa es la salutación del ángel. Pero no solamente cuando nosotros recitamos el Ave María, traemos a nuestra consideración la anunciación de Gabriel al ángel, de Gabriel el ángel a la Virgen Santísima Nuestra Señora, sino también que tenemos que recurrir al Evangelio de Mateo, en donde el ángel le anuncia a José, porque se trata del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, un hecho sin precedente, único e irrepetible. El Gloria al Padre, lo mismo. Reconocemos el misterio de la Santísima Trinidad. Y el credo, que estamos profundizando en él, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. La salve, que es un saludo a la Virgen Santísima Nuestra Señora, pero también es profundísimo. Fíjense que la salve hace alusión al momento de la creación, al pecado de nuestros primeros padres y cómo Dios ha venido en rescate nuestro. Con toda probabilidad, ustedes no habían pensado en estos datos, pero sí, son parte de las oraciones básicas del cristiano y nos ayudan a meditar en los misterios que se nos manifiestan, no solamente en la tradición de la iglesia, sino también en la Sagrada Escritura. Yo les pedí también en una de las preguntas que, utilizando el credo niceno-constantinopolitano, enumeraran los 14 artículos de la fe, que allí aparecen. Si tomamos el credo de los apóstoles, vamos a encontrar 12. Ya más tarde en la clase de hoy vamos a ver un poco más esto, porque son 12. Y entonces en el credo niceno-constantinopolitano hay 14. 7 pertenecen a la divinidad y los otros 7 a la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Los que pertenecen a la divinidad son los siguientes. El primero, creer en un solo Dios todopoderoso. El segundo, creer que Dios es Padre. El tercero, creer que Dios es Hijo. El cuarto, creer que es Espíritu Santo. El quinto, creer que es Creador. El sexto, creer que es Salvador. Y el séptimo, creer que es Glorificador.
Los que pertenecen a la santa humanidad son los siguientes. El primero, creer que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, fue concebido por el Espíritu Santo. El segundo, creer que nació de Santa María Virgen, siendo ella virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. El tercero, creer que recibió muerte y pasión por salvar a nosotros pecadores. El cuarto, creer que descendió a los infiernos y sacó las almas de los santos padres que estaban esperando su santo advenimiento. El quinto, creer que resucitó al tercer día de entre los muertos. El sexto, creer que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y el séptimo, creer que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creer en lo que no se ve. El catecismo básico de la Iglesia Católica lo dice así: creer en lo que no vemos. No vemos a Dios. ¿Se nos ha manifestado en quién? En Cristo Jesús. Entonces, estas respuestas que ustedes me han dado son unas respuestas básicas del catecismo de la Iglesia Católica, pero en esas respuestas básicas del catecismo de la Iglesia Católica vemos una profundidad inmensa. Vamos a ir a lo largo de estas catequesis profundizando en esas enseñanzas que se nos brindan. ¿Qué significa celebrar la fe? ¿O cómo celebramos la fe? La Santa Misa, los sacramentos, las oraciones, celebramos la fe. ¿Ve? Cuando oramos, cuando venimos a la Santa Misa, cuando lo que estamos haciendo hoy mismo es una celebración de la fe. Incluso esta catequesis es una celebración de la fe. Es un encuentro con Dios. Lo van a ver también en la catequesis de hoy, un encuentro con Dios. Vivir la fe. ¿Qué significa vivir la fe? Y ahí es cuando la fe es acción. ¿Qué significa para ustedes vivir la fe? Claro, la fe es transformadora. También lo van a ver en la catequesis de hoy. La fe es transformadora. Nos transforma. Y por acá escuché que dijeron confiar. Pues claro, esa es una acción concreta de la fe. Tenemos que confiar. Y la última, que significa orar a la luz de la fe. Vemos que el Señor está de una manera misteriosa cuando oramos y también cuando leemos la Sagrada Escritura, oramos a la luz de la fe. Por eso Santa Teresa recomendaba que para visitar el Santísimo se trajera un libro de espiritualidad. La Sagrada Escritura es maravillosa cuando la traemos, ¿verdad? Traemos la Biblia o el catecismo mismo, tomamos alguna frase clave y eso nos puede ayudar. Bien, vamos entonces al tema de hoy, que es creer en Dios. Creer en Dios. Y quisiera introducir el tema con una anécdota de mi niñez. Pero antes quisiera hacer alusión a una estampita que recibí en el año 1989. Una estampita del Niño Dios muy hermosa que siempre la conservo. Y la conservo en uno de los libros. La he compartido con otras personas. En algún momento le he mandado a sacar copia. Lo que me llama la atención de esa estampa, que la recibí en el año 1989 cuando entré en el seminario, y me la regaló lo que se llamaba el amigo secreto, que ahora él es sacerdote. Intercambiábamos regalos y entonces el amigo secreto me dejó esa estampita en un sobrecito. Y dice una frase muy hermosa. Si eres pobre y miserable, ¿por qué temes? Soy amor. ¿Por qué tiembla? No receles. Es tuyo mi corazón. Y es el Niño Dios hablándonos. Y de eso se trata lo que usted señaló hace un momentito. La fe, confiar. ¿Ve? Confiar, la confianza en Dios. Aunque no sintamos nada en el momento de la oración. Aunque no lo veamos todo claro, tiene que haber una confianza. Una confianza en Dios. Entonces, si eres pobre y miserable, hay personas que se sienten mal porque han cometido alguna falta y sienten como que ya se alejaron de Dios.
Pues sí, en algún momento determinado por nuestros pecados nos alejamos de Dios, pero Dios no se aleja de nosotros. Y ahí es donde está la clave, porque Dios siempre viene en nuestra búsqueda. Lo vemos en la parábola del buen pastor, cuando él va a buscar a la oveja perdida, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, si eres pobre y miserable, ¿por qué temes? Acércate a Dios. Soy amor. Dios es amor. Lo repite San Juan, lo repitió el Papa Benedicto XVI cuando escribe Dios es amor en su carta. Y lo recuerda el Papa Francisco en Misericordiae Vultus, que es hermoso también esta bula que escribió el Santo Padre. Luego dice, ¿por qué tiemblas? No receles, es tuyo mi corazón. Y pudiera sonar poético, pero no es así. Jesús ha entregado su corazón. Cuando decimos su corazón, es su vida misma. Ha entregado su vida misma por nuestro rescate, por nuestra salvación. Entonces, va más allá de una frase poética. Es una realidad. Es una realidad en nuestra vida. Es una frase que suelo hacer mía en los momentos difíciles para reafirmar mi fe y mi confianza en que Él está presente en mi vida. Precisamente la anécdota que narraré a continuación se trata de cómo en medio de la oscuridad de la noche, del miedo que me hacía temblar por dentro, yo invocaba al Señor cantando en voz alta para sentirle cercano y alejar aquello que siempre me aterraba. Estar solo en las tinieblas, aun cuando la luna estaba llena y resplandecía en toda la intensidad posible. La oscuridad de la noche. Siempre le tuve terror a la oscuridad de la noche, y es que en esa época resulta que mi abuela Crescencia vivía campo adentro, muy retirada de sus vecinos. Su vecino más cercano era mi tío abuelo Casiano, probablemente a unas 2-3 millas de distancia. Y de noche era sumamente oscuro. Eso a mí me daba terror, no miedo, terror. Lo que más me aterrorizaba en esa época era la casa vieja, la casa de mi bisabuelo. Cuando me tocaba ir allí solo, de noche, eso era terrible. Si de día me daba miedo, imagínense de noche. Esta canción me ayudaba a superar aquellos momentos. Y me imagino que la canción se llamaba Creo en Dios, la cantaba Tony Croato. Algunos de ustedes, pues, con toda probabilidad, estarán familiarizados con esa canción. Y como yo no canto muy bonito, yo creo que las cosas feas se alejaban para no tener que escucharme. Pero como Dios me creó y me dio esa voz tan melodiosa, pues el Señor sí se quedaba conmigo. Entonces yo la cantaba. La canción dice, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre, en el destino, más allá de todo, creo en Dios. Creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo, creo en Dios. Yo creo en Dios más allá de mi alegría, más allá del dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios más allá de mi alegría y también del dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Y por ahí continúa la canción con 1 o 2 versos más. ¿Por qué esta canción? Porque esta canción tan sencilla refleja en cierto sentido cómo el ser humano es religioso por naturaleza. Nosotros somos religiosos por naturaleza. Esto es, que estamos inclinados a nuestro Creador y buscamos refugio en Él en momentos cruciales. Por eso decimos, ay Dios mío,
en momentos tan difíciles. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas. La frase crucial que escuchábamos en ese momento era en inglés, "Oh my God". Ante esa sorpresa, ante ese estrépito. Incluso cuando nosotros tenemos dolor o estamos sufriendo, decimos, "Ay, Dios mío", ¿verdad? "Ay, Dios, ayúdame, Dios". Somos religiosos por naturaleza. El Papa Benedicto XVI señaló, el hombre tiene necesidad de Dios. ¿O acaso las cosas van bien sin Él? Si las cosas anduvieran bien aún sin Dios, la decisión de creer sería en el fondo irrelevante. Si el hombre se olvida de Dios, pierde cada vez más la vida. La sed de infinito está presente en el hombre de tal manera que no se puede extirpar. El hombre ha sido creado para relacionarse con Dios y tiene necesidad de Él. Esta cita tomada del Papa Benedicto XVI la pueden encontrar en Para vivir el año de la fe, Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, página 19. Considerando esta realidad, entramos entonces de una manera más profunda en el tema de la clase de hoy. Creo en Dios. Que es la primera frase que decimos al recitar el credo. Creo en Dios, ya sea el credo de los apóstoles, el símbolo de la fe, o el credo niceno-constantinopolitano. Es la primera frase que decimos. Creo en Dios. La oración del credo comienza con la palabra creo, como una respuesta al Dios que se nos ha manifestado a lo largo de la historia de la salvación y al cual estamos inclinados por naturaleza, ya que de Él hemos venido y hacia Él vamos. San Agustín de Hipona dice en sus confesiones, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, señala San Agustín. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Estas palabras de San Agustín constituyen un himno al divino creador, quien está presente en nosotros, en nuestra vida. A veces decimos, ¿dónde estás, Señor? Te estoy buscando. ¿Acaso no me escuchas? Me siento solo, me siento abandonado. Y es que estamos buscando a Dios en las cosas externas, siendo que Él está en lo más profundo de nuestro ser porque nos ha creado. Entonces tenemos que buscarlo en lo más profundo de nuestro ser. Por eso los místicos, los grandes místicos de la iglesia, nos llaman a la oración profunda, al silencio, a la reflexión. Somos seres religiosos por naturaleza. San Agustín. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Todo lo demás sucumbiría si tú no existieras. Pero tú me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume, yo lo aspiré. Y ahora que te he encontrado, que lo he aspirado, te anhelo. Gusté de ti, siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti.
Hermosas las palabras de San Agustín de Hipona, que las podemos utilizar como meditación para descubrir la realidad del Dios que está presente en nuestra vida. Dios mismo ilumina al ser humano para que pueda buscarle y cuando se le revela, reconocerle para finalmente dar la respuesta de la fe. Creo. Es precisamente la respuesta frente a las interrogantes que acompañan nuestra existencia. ¿Quién soy? Y continúa el Papa Benedicto XVI en su disertación del 17 de octubre, creo que es 2012, el año de la fe. ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Qué es la vida y cuál es el sentido de la misma? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de esta vida presente? Un tema que el mismo Papa Benedicto XVI va a tocar una vez más en Spe Salvi. ¿Qué es la vida y cuál es el sentido de la misma? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de esta vida presente? ¿Acaso la muerte es el final de nuestra existencia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué y para qué nos creó? Son interrogantes que naturalmente vienen a la vida del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Por qué y para qué nos creó? Tanto vienen estos interrogantes a la vida del ser humano que si buscamos el catecismo básico de la Iglesia Católica con el que muchos de nosotros nos preparamos para la primera comunión, encontramos esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién te creó? ¿Para qué te creó Dios? ¿Saben la respuesta? ¿Quién es Dios? Y contestábamos todos al unísono. Dios es nuestro Padre que está en el cielo. ¿Quién te creó? Dios me creó. ¿Para qué te creó Dios? Para amarle y servir en esta vida y ser feliz con Él en la eternidad. Un catecismo sencillo, pero sumamente profundo. Y esas cosas no se olvidan. Ahora a los niños de la catequesis le enseñan tantas cosas. Y algunos libros se olvidan de lo esencial. Y lo esencial es esa relación con Dios. Habiendo sido creados por Él y para Él, el hombre y la mujer no solo desean acercarse al divino creador, sino que el Ser Supremo les atrae hacia sí mismo. Reconocemos lo que nos recuerda el autor sagrado. Y a continuación le voy a dar varias citas bíblicas sin parar. Usted las puede anotar, yo le voy a leer el texto bíblico, pero usted la puede anotar si desea. Y allá en casa también pueden anotarlas para que después puedan tomar el texto que más le ha llamado la atención y reflexionar. El primero es tomado de Isaías en el capítulo 44, versículo 24. Dice así: así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Isaías 44, 24. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Una vez más. Nehemías, volviendo al Antiguo Testamento, Nehemías 9, 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti.
Bellísimo ese texto de Nehemías. Nehemías 9:6. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Impresionante. Toda la creación, los cielos y la tierra. Juan, en su capítulo 1, versículo 3. Cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, el mismo evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Está haciendo referencia al Verbo, al Hijo del Altísimo. Romanos, en el capítulo 11, versículo 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y finalmente, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Aquí es en donde el llamado libre albedrío del hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza juega un papel sumamente importante, y es que bien puede permanecer en su unión íntima y vital con Dios, o simplemente el ser humano puede olvidarse de ella, desconocer e incluso rechazar su origen. La respuesta a esto se encuentra en la exhortación del libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Fíjense, este texto es hermosísimo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Es por lo tanto saludable que revisemos el texto de la creación del hombre y la mujer. Génesis, en su capítulo 1, versículos 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre el cielo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios nos ha creado. Creo en Dios. Creo en Dios. El autor sagrado en el Salmo 41 nos dice, como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Este salmo todos los salmos son bellísimos, pero este es uno de los salmos más impresionantes. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Porque nos define lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Porque es que hay gente que nos dice, ¿dónde está tu Dios? Particularmente cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando una situación adversa, vecinos, amigos, conocidos, familiares incluso, nos dice, bueno, y eso que tú vas a la iglesia, ¿dónde está tu Dios? Dios te abandonó. Lo hicieron con Job. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Los amigos de Job, cuando Job
entra en desgracia, es probado. ¿Dónde está tu Dios? Se le acerca. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Qué le hiciste a Dios para que te castigase? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma contigo, continúa el salmista. Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios entre canto de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascada. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Que ahora los expertos recomiendan incluso que en la mañana cantemos la alabanza. Lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios. Dirigir nuestro corazón a Dios y agradecerle es lo que tenemos que hacer primero en la mañana. Estirar. Gracias, Señor, por el nuevo día que nos da. Es abrirse a Dios. Pero aquí el autor sagrado dice, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Gracias, Señor, por el día que me has dado. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Y luego el autor sagrado nos habla en positivo, porque termina todo en positivo, es una maravilla. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. El Dios que nos ha creado, que no nos abandona, que está siempre con nosotros. San Agustín, yo te buscaba afuera y tú estabas adentro. Hay que buscarlo en el corazón, en lo más íntimo de nuestro ser. La fe, creer en Dios. Pues mire, la fe es un don que Jesucristo, el Señor muerto y resucitado, único Salvador del mundo, nos da. Es creer, esperar y confiar en aquel que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos ha creado y nos acompaña. Es un abrazar su existencia, la existencia de Dios. Es reconocer aquel que se nos ha manifestado en Jesús de Nazaret, por lo que la fe, y lo señala el Papa Benedicto XVI, la fe va más allá de una idea o un proyecto de vida. Y eso lo señaló en su audiencia del miércoles 17 de octubre del 2012. La fe va más allá de una idea o un proyecto de vida. El Santo Padre de feliz memoria nos recuerda que la fe es un encuentro con una persona viva que nos transforma en profundidad a nosotros mismos, revelándonos nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. El encuentro con Cristo renueva, fíjense lo que hace la fe. El encuentro con Cristo renueva nuestras relaciones humanas, orientándolas de día en día a mayor solidaridad y fraternidad en la lógica del amor. El Papa Benedicto XVI, en la misma audiencia que les señalé, lo dice. Una vez más, porque esto es impactante, esto es impresionante, lo que la fe hace en el ser humano. Creer en lo que no vemos, pero ese creer, ese confiar, es algo transformador. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor. Entonces, la fe es un encuentro con una persona viva que nos transforma en profundidad a nosotros mismos, revelándonos nuestra verdadera identidad
de hijos de Dios. El encuentro con Cristo renueva nuestras relaciones humanas. No es lo mismo responder a la vida sin fe que responder desde la fe. Porque desde la fe nosotros vemos más amplio. Si nosotros respondemos solo desde nosotros mismos, somos limitados. Pero si respondemos desde la fe, que es un don de Dios, lo hacemos de una manera más amplia, de una manera ilimitada. Porque lo hacemos a través del ojo de Dios, a través del corazón de Dios, de Cristo. Renueva nuestras relaciones humanas, orientándolas de día en día a mayor solidaridad y fraternidad en la lógica del amor. Por lo que la fe, encuentro con el Señor, es un don transformador que implica aceptación de Dios y compromiso con Él. Yo creo, he tenido un encuentro con el Señor, me comprometo con Él. Lo abrazo y Él me abraza. En la fe popular, en la fe sencilla, algunos de nuestros padres nos decían, papá y mamá, incluso los abuelos, los tíos, un besito a papá Dios. Pero ese darle un besito a la imagen del Señor conllevaba un compromiso. El compromiso de rezar, el compromiso de venir a la iglesia, el compromiso de recibir la Sagrada Comunión, el compromiso de ir a la preparación de la catequesis para recibir los sacramentos. Y nos decían, ¿verdad? No hagas esto, que la Virgen llora, el Señor llora. Para evitar que hiciéramos cosas malas. Una fe sencilla, una piedad popular que está llena de sabiduría. Probablemente algunos me criticarán, los que me vean algunos de los que me vean en los medios de comunicación, por esto que digo, pero la fe sencilla es la mejor. Claro, esa fe sencilla nos tiene que llevar a profundizar en el misterio de la fe. Por supuesto, pero decía un profesor en el seminario en Venezuela, nos decía que no se puede hacer teología sin fe. Nosotros podemos estudiar los textos bíblicos, tener conocimiento, el catecismo, tenemos conocimiento, pero si no tenemos fe, no nos sirve de nada. Y la fe sencilla, la fe del niño es la mejor. Una fe madura, reconociendo que Él ha muerto y ha resucitado, que el niño que vemos en Belén, el niño Dios, es el mismo que habría de morir en la cruz y habría de resucitar. Una fe madura, pero al mismo tiempo una fe de un niño que se abre al don de Dios. Ahí está la clave. Una fe que se abre al don de Dios. Por lo tanto, el don de la fe es necesario. El don de la fe es necesario. Y no se trata de creer en cualquier cosa. No. Cualquier doctrina que se nos ofrece. No se trata de creer en cualquier cosa. De abrazar una idea u otra. De aceptar doctrinas que van y vienen. Se trata de un encuentro con Jesús como el que tuvieron los primeros discípulos. Maestro, ¿dónde mora? ¿Qué le dijo Jesús? Venid y lo veréis, vengan y vean. Y dice el texto sagrado que ellos fueron y aquel día se quedaron con él. Y después vinieron por más. Maestro, ¿dónde mora? Venid y lo veréis. Y Pedro, apártate de mí que soy un pecador. Desde ahora te haré pescador de hombres. El encuentro se da precisamente en el momento de la pesca. Lanza las redes. Y él las lanzó y la pesca fue milagrosa. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Nazareno. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Tomás,
Señor mío y Dios mío, el encuentro con el Señor muerto y resucitado. Trae tus dedos, mételos en las llagas de mis manos y tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. El llamado a tener un encuentro con el Señor. Y ese encuentro es siempre transformador. Ese encuentro nos transforma. A mí me suele pasar siempre en la Santa Misa, particularmente en el momento en el que se proclama la palabra y luego en el momento de la consagración. Cuando te das cuenta de que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la misma Sagrada Escritura. Y luego, cuando ya te das cuenta de que el pan y el vino han dejado de ser pan y vino y se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un encuentro que tiene el sacerdote con el Señor. Y que deben tener los fieles, no solamente el sacerdote. El sacerdote, por supuesto, en el momento de la transubstanciación está justo ahí. Y por eso dice, este es el misterio de la fe. Porque se da cuenta de que ya el pan y el vino no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en la palabra, en momentos podemos estar predicando y tenemos el texto de la homilía que hemos preparado y nos salimos del texto de la homilía porque en ese momento estamos teniendo un encuentro con el Señor, que lo estamos comunicando a la gente. Desde el momento en que preparamos la homilía y luego cuando estamos predicando, profundizamos. No todo lo que yo les digo lo tengo escrito acá. Son cosas que van apareciendo también en camino. La mayor parte lo tengo acá porque yo preparo todo antes de venir donde ustedes a hablarles. Yo preparo todo. Pero en ese ejercicio de comunicarles aparecen cosas más profundas. Y es que el Espíritu Santo te va instruyendo. Porque la palabra es viva, se va moviendo, tiene movimiento. Entonces es necesaria la fe. Se trata de un encuentro con Jesús como el que tuvieron los primeros discípulos y tras ser invitados por el Nazareno, abrieron su corazón a la verdad que se les iba manifestando paulatinamente. Esa verdad está reflejada en el rostro de Cristo. Así lo define el Papa Francisco en Misericordiae Vultus. Y cito, es el primer numeral de Misericordiae Vultus. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con su gesto y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Cierro la cita del Papa Francisco. Retomando la pregunta de la necesidad de la fe en su esencia, la fe es necesaria porque de Dios hemos venido y hacia Él vamos. Es necesaria porque el hombre necesita reconocer su dignidad y la dignidad suprema de aquel que le ha llamado a la existencia, de quien depende todo. El Salmo 8 que nosotros recitamos como oración de apertura para la catequesis de hoy nos dice: Señor Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. El Catecismo de la Iglesia Católica
en los numerales 26 al 49, nos enseña que el hombre y la mujer tienen la certeza de la existencia del Ser Supremo por las llamadas vías de acceso al conocimiento. Dichas vías son la creación entera y el hombre mismo. Y es que por medio de las cosas creadas y por la búsqueda de la verdad en lo profundo de la conciencia del ser humano se puede llegar al conocimiento de Dios. Ciertamente existen misterios más profundos para los cuales se necesita una gracia especial. Pero básicamente se puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios por estas vías. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 26 al 49. La fe, el don de la fe cristiana, lo recibimos en el bautismo. Nuestra fe está sintetizada en el Catecismo de la Iglesia Católica y de una manera más breve en el credo. Entonces, repito, una síntesis de nuestra fe que bien le expone y desarrolla el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentra en el credo, el llamado símbolo de la fe. Como decíamos el mes pasado, podemos verlo en el credo de los apóstoles o en el credo niceno-constantinopolitano. La tradición de la Iglesia en referencia al credo de los apóstoles nos diría que el mismo fue compuesto por aquellos el día de Pentecostés. A cada uno de los apóstoles se les atribuiría uno de los artículos de los 12 presentados en lo que podemos llamar el credo más corto. En el credo niceno-constantinopolitano se exponen, como ya lo hemos dicho, 14, como una respuesta a las herejías de aquel momento. La Iglesia, frente a las herejías, expone la verdadera fe, extirpando el mal del error y cultivando la verdad revelada y contenida de forma resumida en el credo. Ya hemos citado los 14 artículos de la fe que aparecen en el credo niceno-constantinopolitano. El símbolo de la fe es el credo mismo que se nos da no solo como una oración, sino como un himno. El credo no es solamente una oración que nos da la tradición de la Iglesia, una de las oraciones básicas. El credo es un himno, un símbolo de nuestra identidad de creyente, una constitución o carta magna de la fe que recitamos para profesar solemnemente aquello que se nos ha revelado en Cristo Jesús y que, como dice la liturgia de la Iglesia, nos gloriamos de profesar. Todo católico está obligado a creer y profesar los artículos de la fe contenidos en el credo. Quien no los profesa atenta contra su misma identidad como católico. Si yo digo que soy católico, tengo que profesar la fe católica. De lo contrario, estoy negando mi identidad como católico, como bautizado. Y eso es grave. Después que uno ha conocido la fe, no puede retroceder. Les voy a dar como conclusión unos textos bíblicos para que los reflexionen en la casa y vean cómo incluso antes de bautizarse en la era apostólica había como una forma de doctrina que se les pedía a los nuevos conversos quienes iban a ser bautizados. Se les exigía eso. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 17. Podemos discutirlos en la próxima clase. Romanos 6, 17. Romanos 10, 8 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. Y por supuesto, Mateo, capítulo 28, versículo 19.
Me gustaría que reflexionaran también en la experiencia de Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro con el Señor muerto y resucitado, y tuvo que someterse a la iglesia por indicación del mismo que se le había manifestado camino de Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 al 18. Mire, hay otra asignación, pero no los quiero atosigar a todos. Me gustaría que ustedes leyeran la catequesis, o yo puedo resumírsela para la próxima, pero me gustaría que leyeran la catequesis que el Papa Benedicto XVI da el 17 de octubre del 2012 en la audiencia de ese miércoles. No es muy extensa, son como 3 páginas. Lo puede buscar en vatican.va. Vatican.va. Si usted no tiene acceso, por favor pase por la oficina. Yo voy a hacer varias copias y le puedo pasar la información. Entonces, hay personas pues que en el camino se pueden desviar. Han recibido la fe que nosotros profesamos, la han recibido en el bautismo, pero en el camino se desvían por medio de la superstición. Y muchas personas lo hacen por ignorancia, porque sienten una necesidad, sienten unas carencias, necesitan una respuesta en su vida, y entonces el mundo les provee. Cuando hablamos del mundo, hablamos de aquello que es contrario a Dios. Les provee unas respuestas equivocadas, unas respuestas fáciles de asimilar, fáciles de aceptar, que no requieren un compromiso. En la Iglesia Católica la fe requiere un compromiso. Vas a encontrar algunos católicos que dicen yo soy católico, pero no practican, ¿verdad? Entonces requiere un compromiso. No vamos a emitir juicios de nadie. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas para todos. Por eso invitamos a todos a que vengan y se acerquen y beban del manantial de la vida, que es Cristo el Señor. En toda la obra de la creación, de una manera u otra, vemos reflejada la presencia de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, dice el texto sagrado. Entonces, nosotros podemos descubrir esa presencia de Dios. Por eso el ser humano es un ser religioso y busca distintas alternativas. Dios, que no abandona al ser humano, se le manifiesta en la persona de Jesucristo el Señor. Pero antiguamente existían otras maneras de acercarse a Dios, ¿ves? Incluso se le manifiesta a Moisés, se le manifestó a nuestro padre en la fe, Abraham, se le manifestó a Noé, nuestros primeros padres en el paraíso. Lo que sucede es que el ser humano lo pone todo en tela de juicio, trata de evaluarlo todo, y como la mente del ser humano es limitada, no puede absorber lo ilimitado. Solamente podemos aceptar lo ilimitado cuando lo vemos a la luz de la fe. Dios es espíritu purísimo. Entonces, el Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpo. Son la primera y la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero la segunda persona de la Santísima Trinidad sí asumió nuestra carne, ¿ves? Sí, ahí se nos manifiesta y conocemos el misterio trinitario, el misterio de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, precisamente por Jesucristo el Señor. Es espíritu purísimo, sí. Solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios con nosotros, se hizo hombre. A eso le llamamos el misterio de la encarnación. Bien, muchísimas gracias a todos por su presencia, y por supuesto un saludo cordial a los hermanos que nos ven a través de las plataformas sociales. Vamos a rezar el Ave María como conclusión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Malaquías, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias a todos por su bondad.